Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes y agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy, este día 1 de junio, importante fecha en la cual vamos a estar muy, pero muy a la expectativa de lo que dirá el presidente de la República hoy en horas de la noche cuando se apersone a la Asamblea Legislativa a rendir su informe a la Nación, en la cual va a dictar todos los aspectos relacionados con el ejercicio a 2 años de su gobierno y por supuesto las proyecciones que se tienen de cara al resto de su mandato. Así es que desde ya manténgase pendiente de la cobertura periodística de nuestros equipos que estarán llevándoles a ustedes desde luego los pormenores de esta importante actividad. Bueno, pero tal y como lo decía hace unos minutos, esta mañana vamos a hablar de un hecho que también reviste de mucha importancia para el país y que coloca precisamente a El Salvador bajo la mirada de muchos países en el mundo y especialmente tras la participación de 51 naciones con más de 300 atletas participantes en el Surf City El Salvador is a World Surfing Game 2021. Un evento que desde luego tiene puestos los ojos del mundo en esta actividad. Hoy vamos a hacer una evaluación de cómo está este trabajo de organización, cómo están las competencias. Y como nos estamos viendo como país, quiero saludar a la ministra de Turismo, una mujer muy, pero muy activa, a quien hay que reconocerle gran parte de la buena organización de esto. Ministra, qué gusto, como siempre, tenerla acá con nosotros. Buenos días, un gusto siempre estar aquí contigo y con todos tus amigos que te están viendo, no solo aquí en territorio nacional, sino que sé que te ve mucha gente nuestra, nuestros hermanos de la diáspora. Así que un gusto venir a dar estas noticias en medio de todo como tú bien lo dijiste, en medio de toda esta celebración que vamos a tener del segundo año de gestión del presidente Nayib Bukele y este gabinete que me honra ser parte de él. Y hablando de representar al Ministerio de Turismo, es una de las, digamos, de los ejes de trabajo muy importante y que ha tenido mucha actividad a lo largo de estos 2 años. Colocar al país bajo esa mirada de reconocer que el turismo es un potencial fuerte para digamos, dinamizar la economía, ministro. Sí, primero, que es primera vez que El Salvador está colocando al sector turístico como uno de aquellos sectores que reactivan la economía, que dinamizan la economía. Entonces yo creo que eso es bien importante. Yo sé que el sector turístico y sobre todo nuestros empresarios del sector han sido muy resilientes a través de los años y es primera vez que se le está poniendo el foco al sector turístico en todos sus rubros, tanto en alimentación, en alojamiento, en información, en recreación, en transporte turístico. Es decir, todos estos rubros que si bien es cierto han venido desarrollándose, pero poco se ha venido apoyándoles. Entonces, yo creo que ha sido toda yo siempre digo, una resiliencia de parte del sector y entonces ahora el presidente Bukele justo cuando asume el 1 de junio tiene toda esa perspectiva de desarrollarlo a través de este programa emblemático llamado Surf City, porque sabemos que si tenemos un valor diferenciador son nuestras olas. Ahí estamos viendo justamente qué es lo que estamos haciendo en estos momentos en el torneo mundial de surf, que es histórico para el surf porque es olímpico. Además, lo complejo que es hacer un torneo de este calibre en medio todavía de una pandemia llamada COVID-19, porque recordemos que no se ha ido. Entonces, de verdad ha sido todo un gran reto. Yo le doy gracias a todo el equipo del gabinete turístico ampliado y todo el equipo también que está trabajando con nosotros del sector privado, porque estamos colocando ahí toda nuestra milla extra para que puedan irse los atletas y todas las delegaciones de estas 51 naciones, como bien dijiste tú, la mejor impresión que pueda tener del país. Cuando vemos esas imágenes dan ganas de irnos por allá, ministra, le confieso. Exactamente, ahí estamos, mira, pero te fijas toda la bioseguridad que estamos teniendo. El torneo lamentablemente ha sido cerrado
abierto al público precisamente por eso, porque tenemos más de 1000 personas de diferentes nacionalidades y estamos trabajando justamente en que cada detalle lo cuidemos para que no tengamos nada que lamentar al finalizar este campeonato. Así que estamos teniendo, ahí me encanta porque estamos teniendo gente que nunca jamás había venido a El Salvador, entonces para ellos El Salvador tenían otra imagen, les parecía que era un país todavía en guerra o todavía con mucha violencia o un país que todavía no tenía desarrollo, y la mayoría de las delegaciones con las cuales nosotros hemos intercambiado también impresiones nos dicen, primero, que nunca se imaginaron que fuera una ola tan constante, y el agua tibia les encanta, y además de eso ver la calidez de las personas, eso nos lo ha enfatizado todo el mundo en cuanto a cuáles son como las características que más les gustan del país. Así que ahora es nuestro justamente tercer día de competencia. Justamente este día entra Unzuel a El Salvador, que esto significa que vamos a tener olas más grandes. Para ellos esto es totalmente más emocionante y además les significa también un mayor esfuerzo y a donde tienen que demostrar de verdad de qué están hechos estos profesionales del surf. Voy a tratar la manera de hilvanar estos dos aspectos. El valor agregado que genera una actividad de esta naturaleza al tema de la economía en el marco de los 2 años de gobierno, porque será nuestra proyección de agenda este día. Ayer examinamos el tema de la seguridad. Porque sabemos que es un componente dentro de esa visión de fortalecer la base económica a partir de los acontecimientos que obviamente han golpeado al mundo. Soy amante de la palabra resiliencia o entereza, que es precisamente la capacidad para adaptarse a situaciones adversas. Sabemos que esos sectores fueron duramente golpeados, el sector del turismo, ¿no? Pero hemos sabido casi cumplir a cabalidad, diría yo, el famoso adagio de los chinos, ¿no? Que ante cualquier, hablando de los chinos, porque están de moda, aquel adagio que dice, aquel refrán chino que dice que a toda crisis hay una oportunidad, ¿no? Exactamente. La crisis del COVID-19 a nivel mundial para el sector turístico significó una pérdida de más del 80% a nivel mundial. La Organización Mundial de Turismo estima que para que lleguemos al año cero, o sea, quiere decir que para que recuperemos todo el ingreso de divisas, el número de viajeros que teníamos en el 2019, que había sido récord tanto a nivel mundial como a nivel nacional, vamos a estar haciéndolo hasta el año 2024. Nosotros le estamos apostando que vamos a llegar al año cero entre el 2022 y primer semestre del año 2023. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos haciendo medidas en nuestra hoja de reactivación del sector turístico para que podamos, primero, inyectarle liquidez, que es una de las premisas que siempre, o de las solicitudes y los requerimientos que más nos piden nuestros empresarios del sector turístico. Segundo, tener todo plan de bioseguridad, ¿verdad? Ya tenemos 8 protocolos que se hicieron justamente el año pasado, increíble, estamos a un año en donde, bueno, tú sabes, estábamos en otra situación con el tema de la pandemia COVID-19. El tercer gran componente es la infraestructura y el cuarto es todo el tema de la promoción y posicionamiento, que es lo que estamos haciendo con este tipo de eventos, porque si tú promocionas, vas a posicionar de mejor manera El Salvador, pero de nada nos sirve promocionar y posicionarse atrás, no tenemos infraestructura pública de primer nivel, o si no tenemos infraestructura privada, si no tenemos suficientes hoteles, si no tenemos suficientes restaurantes, no tenemos suficientes guías turísticos o tour operadores capacitados, o no tenemos suficientes sitios de recreación para poderle ofrecer al turista tanto nacional e internacional. Y por supuesto todo lo que conlleva el poder fortalecer también el tejido social en las comunidades, porque el turismo y los destinos turísticos que tenemos han venido creciendo de manera orgánica, natural. Entonces esto es un poco trabajar en alianza con el órgano legislativo, porque tenés que hacer y normar todo lo que tiene que ver con los incentivos al sector turístico, que es lo que vamos a hacer, esperamos, en los próximos meses, que ya estamos haciendo todo un estudio de
reformas de la ley de turismo. Ya vamos a hablar de eso. Exactamente. Eso. Recuerda que la cartera de turismo está compuesta por 3 instituciones, Sí. el Ministerio de Turismo, el Instituto Salvadoreño de Turismo y la Corporación Salvadoreña de Turismo. Cada una de estas instituciones tiene ya sus diferentes funciones y por supuesto sus diferentes leyes y reglamentos. Estamos trabajando de manera que ya no nos veamos separados. Lamentablemente, por ejemplo, el Instituto Salvadoreño de Turismo tenía una ley que data de 1960. Las cosas han cambiado, por supuesto, entonces es de lo que estamos haciendo, viendo de qué manera ya hacemos estas leyes que tengan que ver con la visión también del presidente Nayib Bukele de colocar al sector turístico como uno de los principales dinamizadores de la economía. Entonces, ¿ves cómo va cambiando la cosa para que el sector realmente sea uno de aquellos que más aporte al PIB de nuestro país? A ver, sin relativizar lo que sería la diáspora y su papel de aporte a la economía a través de las remesas y también de la presencia en nuestro país, creo que es importante un evento como este, y lo voy a decir, ayer veía un informe que daba nuestro colega periodista Salvador Castellanos a la cadena Univisión, y veía, y me llamó mucho la atención la de un surfista de Australia, ¿verdad? Decir de que le ha parecido fenomenal el país y que realmente pues queda con el deseo de volver a venir al país. O sea, eso realmente es, digamos, categorizado como un éxito para cualquier evento de esta naturaleza, porque se vuelven en portavoces, promotores. Y es un evento que se está transmitiendo vía en línea, ¿verdad? Exacto. Para todo el mundo. Así Y veo unas conexiones ahí de que están muy pendientes de esta actividad, ¿no? Sí, o sea, nos estamos vendiendo muy bien. Exactamente, de eso se trata ese tipo de eventos, de posicionarnos, porque siempre, me imagino que después viene tu pregunta, ¿cuánto es el retorno de inversión de ese tipo de eventos? Primero decirte que el objetivo número 1 de ese tipo de eventos es posicionar al país, es que el país se dé a conocer no solo por las cosas malas que se han venido dando a conocer en años anteriores. El presidente Bukele desde el primer día de su gestión, en 2019, le va cambiando la imagen al país con varias acciones. ¿Cuál era lo que más nos afectaba en el sector turístico? El tema de la seguridad. ¿Qué es lo primero que se hace? El plan control territorial. Ese tipo de acciones hacen que la imagen del país y la percepción de lo que pasa en el país sea diferente y que sea un destino atractivo para visitar. Y otro elemento importante que hilvanar, como lo dije al inicio, que en el marco de los 2 años de gobierno del presidente Bukele, examinar el tema de la economía, que lo vamos a hacer en la segunda parte, examinar estos elementos también positivos. Hay que resaltar que la imagen del presidente es aprobada precisamente muy bien por la población. Este día el periódico La Prensa Gráfica destaca en en uno de sus titulares la aprobación comparada con el resto de presidentes anteriores, y a 2 años de su gobierno, el presidente Nayib Bukele sale con una aprobación de 86.5%, ¿no? Totalmente, o sea, arriba de... Una buena gestión una buena categoría de aprobación que da la población precisamente por ese tipo de Así es. Y yo te puedo decir trabajo, que la ¿no? clave ha sido del trabajo también articulado que tenemos todas las instituciones de gobierno. El liderazgo del presidente para que todos trabajemos de la misma manera, con una sola visión, que es poner en el centro de todo a la población salvadoreña. Entonces, yo puedo dar el ejemplo y puedo dar fe respecto al programa Surf City, toda la estrategia holística que estamos haciendo. Sin el apoyo de todas las instituciones de gobierno para este evento que hemos tenido hoy, hubiese sido imposible. O sea, te estoy hablando de que tenemos al Ministerio de Obras Públicas, tenemos a centros penales que nos han hecho toda una reconversión de toda la infraestructura turística que tenemos en la zona donde estamos teniendo el evento. Tenemos también ANDA, que tuvo que poner una bomba nueva para que pueda tener un mejor fluidez del servicio de agua potable. Estamos trabajando con ANDA también en una planta de tratamiento de aguas negras. Trabajamos con el CIGED para que nos ayudara con Del Sur para poder tener una mejor distribución de energía eléctrica. También trabajamos de la mano con el Ministerio de Salud, FOSalud, el Instituto Salvadoreño. Están bien integrados. Una de las características que veo en este gabinete de gobierno, 2 años, es la integración.
Y eso es clave, porque yo puedo decirlo con toda propiedad, he trabajado en varias gestiones y esta es realmente un trabajo, realmente esta gestión hace un trabajo integral e integrado. Porque ¿qué quiere decir esto? Que estamos trabajando con esta visión que el presidente nos da de que este país sea de verdad El Salvador, que todos merecemos, que sea un país de primer nivel. Entonces, pero para ello tenemos que trabajar toda la infraestructura básica, todo lo básico que se descuidó en los años anteriores, porque por ejemplo en mi tema, en el tema turístico, no puedo tener turismo mientras no tenga gente bien educada, mientras no tenga los servicios básicos. Ahí está, ¿verdad? El presidente conserva aprobación tras 2 años, y ahí tenemos, si no me equivoco, a Brian Pérez justamente en la portada, que logra avanzar. Por eso estamos filmando las dos cosas, interesante. Ahí está la fotografía también del evento, de este importante evento, ¿no? Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Porque también porque el deporte no había sido tampoco el foco de atención de las gestiones anteriores, y ahora con el presidente Yamil Bukele, el presidente de honor en del INDES, están trabajando con las federaciones en conjunto, que aquí no lo podemos hacer solo, lo tenemos que hacer en conjunto. Y esto lo digo con mucha, digamos, naturaleza, no con el fin de empañar lo bueno que se hace, pero también el tema del circuito cerrado a la población le hubiese gustado. Creo que al final los salvadoreños merecemos ser partícipes de buenas cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que lamentablemente estamos en medio de una pandemia, ha sido complejo también, te lo puedo asegurar, sí, porque tenemos... Definitivamente, yo estoy de acuerdo. De hecho, creo que hay algunos atletas que salieron positivos también, lo dijo el presidente de la ISA. Precisamente porque estamos siendo bien estrictos con el tema de bioseguridad y hicimos tamizaje justo al inicio del torneo, porque ¿qué pasó? Todos los que venían para el torneo, que empezaba justamente el 29 de mayo, muchos vinieron el 27 de mayo. Entonces, la mayoría venían el 27 de mayo. Hubo muchos que estuvieron también antes, meses, y regresaron. O sea, hicieron entrenamientos. Bueno, el presidente de la ISA lo decía, nunca había visto que las delegaciones vinieran meses antes a entrenar y después regresar. Entonces la mayoría vino el 27 de mayo, hicimos ese tamizaje el 27 de mayo y ahí se identificaron precisamente aquellos que tenían carga viral y resultaron su PCR positiva. Hicimos el aislamiento y estamos haciendo PCRs todos los días, porque como tú bien sabes, tú ya pasaste por eso, entonces muchas veces tu organismo tiene suficiente sistema, yo le digo, de defensas, para poder negativizar de manera rápida. Así que eso estamos haciendo, de manera que se puedan integrar también aquellos atletas que lo logran. Pero quiero decirte que fue menos del 5% de una muestra de más de 500 personas que son de las delegaciones internacionales, porque están los atletas, pero los atletas se vienen acompañados de fisioterapias, de sus entrenadores, de sus psicólogos, muchas veces de sus padres, porque pues ellos son los que le manejan su carrera profesional, porque recuerda que estos son atletas de talla ya internacional que se dedican a eso, precisamente al surf. Aquí la verdad es que ha sido todo un reto, y por eso yo le pido a la población la paciencia y la consideración. El otro año con todo gusto, y además ya vamos a tener más infraestructura para poderlo hacer en diferentes zonas, porque la idea es no hacerlo solo en la zona de la Libertad, sino que en las diferentes zonas de Surf City. ¿Se ha pensado en competencias locales? No sé si estoy, digamos, mal ubicando lo que sería el deporte, lo conozco muchísimo, pero desearía ser ¿cómo se llama? Surfista, pero hay que estar bien en forma para ello. A ver, digo locales, en términos de hacer competencias locales, torneos locales. Esto lo dirige la Federación Salvadoreña de Surf. Justamente ellos empezaban su circuito nacional de surf previo al Mundial, pero se enfocaron en preparar a los atletas para este Mundial. Así que posterior al Mundial ellos ya inician su circuito nacional de surf, porque lo que necesitamos también es que aquí no se acaba toda esta capacitación y todo este entrenamiento para impulso que está agarrando. No, aquí ya no hay que apagar esto, ¿no? Iniciamos, ¿verdad? Entonces, eso no es lo todas que las playas tienen olas así en el país. Para surfear la mayoría. Tenemos identificados 50 spots
en toda la zona franja costero marina, desde occidente hasta oriente. Quiero decirles que en occidente tenemos unos spots muy buenos, pero lo que tenemos que hacer es, ok, ya está desarrollado, ya va en camino, entonces nos vamos a oriente, nos vamos a occidente, a seguir trabajando justamente en este programa integral, que como te digo, tiene los componentes de recurso humano, de infraestructura pública y el componente productivo y el tejido social, que quiere decir que tenemos a la comunidad, a los empresarios, a la municipalidad, por supuesto al gobierno trabajando para todo el tema de infraestructura pública en conjunto con la municipalidad y al sector privado, que son los empresarios, porque si tú le das al sector privado, a los empresarios, todas estas condiciones y posicionas el país a través de la promoción, entonces ya ellos ya pueden pensar en establecer una inversión privada, como un hotel, como un restaurante. Ya vamos a hablar del tema del sector privado y del tema de los cierres que se supone que hubo, pero quiero cerrar esto de las playas. Por ejemplo, en el oriente entiendo que están las playas Las Flores, ¿no? Que tiene olas muy características. Por eso hablaba. Hay algunas playas que tienen ciertas características propicias para practicar el surf. Todas, te quiero decir que casi todas las playas que tenemos en este país, inclusive la Costa del Sol, si no sabías, ya está implementando y ejecutando clases de surf, porque también se puede surfear. Que lo que pasa es que ese es el valor diferenciador que tenemos en este país. Todas las playas se pueden adaptar. Por supuesto, para profesionales ya tenés como identificadas ciertas playas para, por ejemplo, para ese tipo de torneo. Por ejemplo, tenés una ola de clase mundial como es Punta Roca, en donde necesitamos hacer un desarrollo de infraestructura para poder hacer ese tipo de torneos. Tenés toda la playa esta de la Libertad, en donde estamos trabajando en estos momentos, que es la playa El Tunco, el Sunsal, está el Zonte, también tenés, por supuesto, Mi Misata. playa nostálgica, El Espino, en Usulután, esta playa es que mucho también más. hay olas, hay cierta época y además es para principiantes. Lo que pasa es que la consistencia que tiene esta ola en el país no la tiene ningún otro país de la región. Esto es lo rico y el valor diferenciador que tenemos en este país, que tenemos olas que son constantes y que puede ser que tú a esta edad puedas aprender en una de las playas de Oriente, por ejemplo. Porque entonces, te invito a que lo intentes. A ver, el tema de la infraestructura ha logrado responder a las necesidades y a la altura de estos 350 participantes de los 51 países que están ahí. Decirte que sí, estamos trabajando justamente trabajamos en conjunto con la empresa privada. Todos los tenemos en diferentes hoteles. Cada delegación, como tiene que conservar su burbuja, pues elige un hotel. Todos estamos en la zona de la Libertad y sí hemos estado a la altura. La verdad que esto ha sido todo un trabajo, porque también nos tuvimos que sentar con cada uno de los empresarios que tienen a estos huéspedes. ¿Por qué? Porque teníamos que cuidar la bioseguridad. Una de las cosas que más nos enfatizó la ISA, la Federación Mundial de Surf, es la bioseguridad. Claro. Por eso es que hemos sido bastante estrictos y porque nosotros como país somos de los países que mejor hemos manejado la pandemia. Así que yo sé que ha sido complejo para todos los empresarios, porque quieras o no, ya teníamos nosotros una operatividad. A cometer un hierro, no sé, pero entiendo que el surfista no anda buscando comodidad. Digo, en términos de gran hotel, ellos buscan realmente, tienen un estilo de vida mucho más que, no sé, playero. Tú te quedaste con el surfista de los 70, 80. Ahora el surfista que es profesional sí necesita comodidad, sí necesita comodidad, obviamente no va a estar en un palo de coco, sí necesita cierto estándar. Sí. ¿Por qué? Porque necesita dormir bien, no puede tener ruidos alrededor, por ejemplo, porque se duermen muy temprano, porque se levantan, por ejemplo, ahora que venía para acá, tú sabes, ahí estamos nosotros. Por eso pedirles disculpas, porque no sé si era un hierro que estaba cometiendo. Concentrados. Pero ellos ya a las 5 de la mañana ya están entrando a la ola para entrenar. O sea, el verdadero surfista profesional sí necesita... requiere condiciones, o sea, las condiciones normales. ¿Tiene esta zona de la bocana de la playa El Tunco y Sunsal? Y todo alrededor, ¿verdad? Recuerda que no tenemos 300, solo tenemos más de 1000 personas alrededor de toda la zona franja costero marina, porque no solo vienen los atletas, sino que vienen todos los que lo acompañan. Entonces, definitivamente hemos, si tú preguntas por Airbnb o por hoteles de la zona, ya todos están completamente llenos. Exactamente. Entonces, este es uno de los beneficios que dan ese tipo de eventos, porque ¿qué haces? Generalmente los hoteles, más que todo de playa o montaña,
playa están ocupados solo los fines de semana. Ahora eso te da un lleno total y por supuesto todos los negocios que están alrededor. Y deja eso, después lo que viene, porque has posicionado el lugar, has posicionado el país. Entonces todo el mundo dice, yo quiero ir a ese lugar en donde se hizo el Mundial de Surf histórico, independientemente si tú surfeas o no. Entonces, porque estás viendo también todas las imágenes que están subiendo en sus redes sociales todos los surfistas, los atletas, te dicen todo lo que están viviendo en el país. Entonces, la mejor experiencia que podemos darle a nuestros huéspedes es la que se van a llevar y con lo que nos van a recomendar. Lo que tú dijiste al principio, son embajadores nuestros. Ellos se van a ir siendo embajadores nuestros y va a depender de nosotros qué imagen se lleven. Y lo que ellos llevan, obviamente, es una buena referencia, ¿no? De cómo exactamente han sido atendidos, cuál ha sido la infraestructura. Así es. Y cuál ha sido. ¿Qué pasó con los comerciantes de la zona? En cuanto a qué? Al cierre que se generó, una reunión que vimos periodísticamente en la cual ellos estaban preocupados por los mecanismos de cierre que se habían dado por Elemento, ¿no? Bueno, pero entiendo que eso se solventó, sí. ¿no? Yo creo que aquí es bien importante aclararle a la población que no es que se estaban cerrando los locales. Esto fue una acción que hace en conjunto la municipalidad con la Policía Nacional Civil y con la Policía Nacional de Turismo. Entonces, ahí es bien importante decirte, ya se había hecho todo un trabajo de sensibilización, porque el tema es que no puede haber ruidos alrededor de los atletas. Lo que se buscaba era una regulación o una exactamente. ¿Cómo se le llama? Pero tengo entendido que ya se coordinó con la Policía Nacional, con la Policía de Turismo. Y sí puede llegar el turista. Exactamente, pero deben de tener ciertos horarios, por supuesto, sobre todo aquellos establecimientos en donde si está alta la música no puede estar. Y además quiero enfatizar que lo que más se está cuidando es la bioseguridad, ¿verdad? Que si vamos a estos lugares nos cuidemos, recordemos que tenemos a más de 1000 personas de todas las nacionalidades en este sector. Yo veía varias de las reacciones que tenían, muchos decían, tienen razón, porque tenemos varios turistas, debemos de cuidarnos. El COVID-19 no se ha ido todavía. Yo siempre les enfatizo, esto no es porque le querramos restringir a las personas, es porque nos debemos de cuidar en nuestras burbujas, porque lo peor que nos puede pasar es un rebrote de COVID en esa zona. Entonces, precisamente es lo que estamos cuidando. Yo quiero agradecer a FOSalud y al Ministerio de Salud que nos está acompañando en dar toda esta sensibilización y estar constantemente monitoreando la bioseguridad que estamos teniendo en el torneo. Nosotros esperamos de verdad poder terminar este domingo la competencia y decir, lo hemos logrado, logramos que toda la población de verdad comprendiera por qué se hacía cerrado, que debíamos acatar todas las medidas de bioseguridad en cada uno de los establecimientos. Entonces, de verdad, esto ha sido un trabajo en equipo y yo sé que tanto todos los empresarios de los alrededores, que me lo han expresado muchos, me dicen, ministra, gracias, porque, bueno, nosotros quisimos buscar hoteles porque nos estaban viniendo más y no encontrábamos, tuvimos que irnos a Airbnb porque definitivamente todos estaban llenos. O sea, me decían, no, ministra, es que estamos completamente llenos, como si se llenan en esta zona, van buscando la gente, las personas van buscando alrededor, ¿verdad? Entonces te puedo decir que tenemos bastante ocupación en toda la zona franja costero marina, y también esto se conecta con, si tú te posicionas como un buen destino para surfear, pero un buen destino de sol y playa, como tenemos otra gran ventaja competitiva que son las distancias que son cortas, entonces esto lo conectas con los pueblos, esto lo conectas con la montaña, esto lo conectas con otros destinos turísticos, con nuestra historia, con nuestra cultura. Así que nosotros esperamos pues mejorar los números, porque al final lo que nos interesa es generar más y mejores empleos y recuperarlos, porque también perdimos alrededor del 30 al 40% de empleos justo por la pandemia 2020, igual que todos los países que dependen del sector turístico. Así que definitivamente esto, a lo que le estamos apostando con este tipo de eventos es esa recuperación. Así que nuestras estimaciones son positivas para este año a través de no solo este evento, sino que todo el trabajo en conjunto con la empresa privada. A 2 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, la mirada de turismo no solo también está en las playas, ¿no? Así es. También vamos a hablar de eso porque sé que a lo mejor habrá alguien, un empresario de otra área, de montaña, etcétera, digamos del área urbana, que se está preguntando, bueno, que también nosotros tenemos el derecho a poder tener ser parte de esa política de incentivos o de promoción turística.
¿Por qué reviste la importancia? Hablemos también del evento. Entiendo que esto es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, Así es. ¿verdad? ¿Cómo están nuestra delegación salvadoreña? Vamos a hablar también. Vamos a ir Excelente. empanando las dos cosas en el marco de esta conmemoración o esta celebración de los 2 años y que marcan una pauta muy importante para resaltar la población sobre la gestión del actual gobierno y que le dan desde luego el 86.5% de aprobación de acuerdo a las encuestas que publica el LPG Datos este día. Vámonos desde luego hasta el sector del Boulevard del Ejército. A esta hora de la mañana, tráfico viniendo hacia la capital, no hacia el oriente. De la misma, usted tome en consideración estas imágenes. Dios mío. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 7:01. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios. Aquí preguntan y dice, ¿por qué no trabajar también el área turística desde el punto de vista de los vuelos? Yo creo que este tema de los vuelos siempre viene siendo, aunque hay que resaltar que creo que hoy a raíz de la pandemia hay muchas promociones. Así válidas, es. ¿no? No, pero sí, estamos trabajando con varias de las líneas aéreas, ¿Sí? Incluso estamos impulsando para que vengan más líneas aéreas. Esto es un trabajo también liderado por el presidente Federico Anliker de CEPA, en donde sí estamos tratando de ver de qué manera, porque es cierto, a veces es más caro viajar a El Salvador que a Europa. que a Europa. Entonces, definitivamente es lo que estamos, o el viaje también intrarregional, que es de las cosas que estamos tratando de mejorar. Sí. Definitivamente la pandemia, esto nos vino a frenar un poco todo el trabajo que estábamos haciendo, además porque las líneas aéreas de todo el sector turístico Fueron son los golpeadas que fuertemente. se han estimado una pérdida de más del 90% para ellos, es solo en el 2020, y que están tratando de recuperar en este año 2021. ¿Satisfecha 2 años de gestión del trabajo? Satisfecha. La verdad que ha sido complejo ser ministra de Turismo en medio de una pandemia COVID-19. Yo nunca siempre lo digo, yo nunca voy a olvidar el año pasado que teníamos tantos planes. Veníamos cerrando el año 2019 con más de 2.6 millones de visitas. Estábamos también con más de 1.500 millones de ingresos en divisas. O sea, habíamos hecho un crecimiento de más del 20% solo de junio a diciembre del año 2019. Ya habíamos tenido 2 torneos de surf, ya habíamos hecho muchas actividades con el sector privado. La perspectiva que se venía para el 2020 era todavía de tener un crecimiento del 30% del sector turístico, hacer mucha infraestructura turística pública. Nos vino la pandemia COVID-19 justamente en marzo de 2020. Ahí tuvimos que hacer un stop a todo lo que veníamos trabajando. Yo nunca me voy a olvidar cuando estábamos en el Gabinete de Salud Ampliado y me decía el ahora ministro de Salud, la última pandemia duró 2 años, entonces era como, ¿cómo vamos a hacer con todo el sector? Yo le agradezco al sector toda su resiliencia y además toda su disciplina por ser de los primeros que nos hemos sentado para hacer estos protocolos de bioseguridad. Creo que ha sido, como tú bien lo dijiste, este proverbio chino de este problema hemos tenido esa oportunidad porque nos dio la oportunidad también de unirnos más como sector. Ahora ya tenemos todo un panorama de cuántos empresarios tenemos, antes no lo teníamos, son más de 3.500 empresas, el 70% de entre micro y pequeñas empresas, el otro 10% de mediana empresa y el otro gran empresa con los que nos hemos sentado. Yo quiero agradecerles porque tenemos una relación estrecha también y además de eso nos permitió también ordenar la casa en este sentido, es decir, tuvimos esa oportunidad de ver cómo teníamos definitivamente y cómo dejaba la pandemia COVID-19 al
sector, y ahora pues ya estamos en esta hoja de reactivación en donde le estamos apostando a los eventos como este mundial que estamos haciendo. El presidente Bukele, bueno, asistió a la inauguración de ese torneo precisamente porque le estamos apostando al sector turístico, y como tú bien dijiste, cuando nos fuimos a corte, no solo a Sol y Playa, sino que le estamos apostando a este valor diferenciador para que los visitantes vengan, para lo que tú decías que viste justamente el reportaje especial de Salvador Castellanos, para que estos embajadores digan El Salvador realmente es un buen destino para visitar. Y cuando vienes y te enamoras de un lugar que visitas, quieres invertir en ese lugar, porque decías, este podría ser un buen lugar para vivir, pero para eso tengo que invertir y venir con mi familia y ver cuáles son las otras condiciones. El turismo siempre es la entrada para un desarrollo económico. Mira lo que le ha pasado a República Dominicana, a Colombia, a Costa Rica, porque lo que pasa es que te atrae tanto el país que decís, ¿por qué no venir a vivir a este país y por qué no invertir en este país en donde me siento cómodo, en donde me siento bien? Ese es el gran valor agregado que tiene el sector turístico, porque es diferente a los otros sectores, porque es a donde te sentís y te conectás contigo mismo. Entonces, por eso es que este sector tiene la gran oportunidad de darle al Salvador ese empuje económico. Yo siempre lo digo, porque muchos de los países que no tienen otro recurso natural, tienen el sector turístico. Por ejemplo, que si tenés petróleo, pues eso es lo que trabajás, pero nosotros tenemos precisamente nuestras olas, que son nuestro valor diferenciador, para que poder decirle al mundo, esto es lo que tenemos diferente, vengan, conózcanos, y si nos conocen, vean todo lo demás que tenemos, y de esta manera hacer que este país pueda generar más y mejores empleos en las zonas en donde tenemos los destinos turísticos. Tú lo decías, en nuestras playas, en nuestras montañas, en toda la parte del interior del país que tantos años ha sido abandonado en cuanto a desarrollo. Son empresarios que a lo mejor se están preguntando también cuáles son las políticas, los incentivos, cuáles son los ejes de trabajo que podemos tener para potencializar también otras áreas que como país tenemos. Exactamente, como te decía, estamos trabajando en toda la reforma del marco legal, y por supuesto que todos los rubros y todos los sectores que componen la industria turística van a estar. Nosotros estamos trabajando también a través de destinos turísticos especializados. ¿Qué significa eso? Tenemos toda la zona franja costero marina de Surf City, y también tenemos, por supuesto, nuestros destinos especializados. Esos destinos especializados ya están enmarcados en todo lo que nosotros hemos visto. Yo quisiera mostrarte, no sé si lo tengo aquí en esta presentación, cancelar, en donde ya nosotros tenemos estos destinos. No sé si la cámara se puede acercar, en donde tú puedes ver de que han hecho... Vamos a acercarnos, Omar, ahí creo exacto. Que podemos ver si podemos... Exactamente. Bueno, en lo que se acerca, ahí tenemos todos los destinos turísticos especializados que ya identificamos. Esto lo hicimos a través de la metodología de la OEA, en donde ya hicimos este análisis de estudio. Vamos y a en girarla. donde ahí está, ahí está, perfecto. Entonces, como tú puedes ver, ahí ya son destinos en donde ya tenemos desarrollo turístico y en donde nosotros podemos implementar también estrategias específicas y que están conectadas, por supuesto, con todo el programa de Surf City que está en la zona franja costero marina. Es decir, nosotros estamos, este Surf City, para que así también nos ayude ahí nuestro amigo de la cámara. Entonces, aquí en Surf City ya tenés toda la zona franja costero marina. Aquí la pueden ver, en donde ya están identificadas todas las playas, todos los spots, en donde también ya tenemos infraestructura turística. Entonces, vamos haciendo justamente modelos de destinos, dependiendo también de la mística de la playa, dependiendo también de lo que ya posees en cuanto a servicios básicos de la zona. Porque yo voy a insistir, no vamos a poder hacer un destino de primer nivel si nuestros lugares turísticos no tienen lo necesario para atender a nuestros turistas nacionales e internacionales. Tenemos que potencializar y de alguna manera aprovechar la geografía inmediata que tenemos para estar, como dijo alguien, en 1 hora y media, 2 horas en la montaña. Exactamente. ¿Verdad? Y en 1 hora y media viceversa en la playa. ¿Verdad? Exactamente. Playa, montaña, ríos, balnearios, pueblos vivos. Exactamente. Lo que queremos también es, toda esta línea que tú estás viendo y que estamos desarrollando es un plan que tenemos a corto, mediano y largo plazo, que le denominamos Plan Nacional de Turismo 2030, en donde lo que pretendíamos antes de la pandemia era llegar a unas estimaciones arriba de lo que tenían, por ejemplo, países como Costa Rica o como incluso República Dominicana o Colombia. Ahora lo que estamos haciendo es recuperemos
el sector, porque esto es lo que estamos haciendo todos los países del mundo en cuanto al sector turístico, y llegar al menos a 4 millones aproximadamente de visitantes justo en el año que te estaba diciendo, que es el 2030, porque justamente estamos trabajando para hacer la recuperación de lo que ya veníamos trabajando. Entonces, de verdad, estamos trabajando con una visión de sostenibilidad, porque esa es otra cosa que debe tener este sector, sostenibilidad. Porque ¿qué tiene que ver esto? Porque si no cuidamos el medio ambiente también, sostenibilidad medioambiental, si no cuidamos el medio ambiente, si no cuidamos nuestros recursos y empezamos a invertir, entonces lo que vamos a hacer es que eso no lo va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, vamos a traer una inversión turística que sea amable, que sea de verdad que compagine con el medio ambiente. Entonces estamos buscando también esto, justamente el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando de la mano con nosotros. Días previos a la realización de este torneo internacional clasificatorio para Tokio, estuvimos con usted y tuve la oportunidad de tener a 2 atletas en mi programa de radio, ¿verdad? Es cierto. Estuvimos con Evelyn Centeno y también Brian, ¿verdad? Y hablaban de estar muy entusiasmados, ¿verdad? ¿Cómo está la preparación de ellos? ¿Cuál ha sido hasta este momento? Ya estoy entrando un poco al tema de las competencias, ¿no? Mira, veo que están pasando, por ejemplo, a la delegación española antes de pasar ¿Sí? a tu pregunta específica. Esta es una de las delegaciones que tiene más potencial para poder ser uno de los que pueda tener uno de los clasificados para Tokio. Son 12 2021. plazas a disputarse, ¿no? Son 12 plazas. Torneo. Ahora sí tenemos a nuestra selección. Ahí está Vanessa Cortés, que es justo acaba de pasar su ronda ayer. Samuel Areníbar. Él también van a competir nuevamente hoy. Estos son como Ecuador. todos los, esto es ya Ecuador. Ahí tenemos también dentro de los nuestros, bueno, Ecuador es también un muy buen equipo que está trabajando bastante, que estos surfistas son muy frecuentes a nuestro país, pero de todos son 6 plazas, son 6 competidores que estamos teniendo nosotros como país. Entonces son Brendan Álvarez, Vanessa Cortés, Evelyn Centeno, Brian Pérez, Porfirio Miranda y Samuel Areníbar. Yo siempre digo, cuando me preguntan cuál es mi favorito, le digo, los 6 son mis favoritos, ¿verdad? Quisiéramos que todos clasificaran, pero estoy segura que todos tienen el nivel para poder competir con la élite que ha venido, porque estamos teniendo la crema innata de los atletas profesionales del mundo. Seguramente Salvador, a quien entrevistó, fue a los australianos que están en el ranking entre los primeros 15 puestos, y de verdad yo tengo una gran fe que vamos a conseguir puestos para estos Juegos Olímpicos Tokio 2021. Y ese es el deseo mayor, así es, ¿verdad? Pero lo importante es que el país, que el mundo tiene puesto precisamente los ojos en el tema del surf, y esperamos pues que eso sea el inicio de un gran proyecto que a futuro desde luego nos genere los réditos importantes en materia de turismo. El tiempo se nos está agotando. Reflexiones finales de las proyecciones que vienen por delante. Vamos al cumplimiento de estos 2 años de gobierno hoy, y ¿qué viene por delante? Bueno, mira, primero la recuperación del sector. Esto es como nuestra meta que estamos teniendo a través de este tipo de eventos. Estamos apostando también a la capacitación del recurso humano, y decirte que a pesar de la pandemia hemos logrado que este país no cierre. Eso es importante enfatizarlo. Somos de la región uno de los países que no ha tenido segundas olas, y ha hecho que el sector turístico pueda seguir avanzando. Eso ha generado también que haya una recuperación del menos del 70% de la actividad del sector turístico en todos sus rubros. Eso no lo ha logrado ningún otro país de la región. Eso lo voy a enfatizar. Y por supuesto también el cambio de imagen y el posicionamiento que estamos logrando a pesar de tener una pandemia llamada COVID-19. Eso voy a ser bien enfático, y ha sido clave también la jornada de vacunación que estamos haciendo para que todo el mundo sienta confianza y certeza de venir a El Salvador y sentir que está en un destino seguro y bioseguro. Así que la proyección es optimista. Restricciones sí, donde se está llevando el evento per se. No así para llegar al sí, usted puede, exactamente, y usted puede disfrutar también de los restaurantes, siempre y cuando
acatemos todas las medidas de bioseguridad. De higiene y protocolo. Exactamente. Y yo les invito a seguirlo, si no, en isasurf.org y en elsalvador.travel, y aprovecho para decirles que visiten este sitio en donde estamos promocionando todos los destinos turísticos del país. A 2 años de gestión del gobierno, le reconozco que usted es una funcionaria muy activa, ministra. Gracias, y muy dispuesta muy siempre a conversar con nosotros Así de es. cosas buenas. Así ¿verdad? es. De cosas buenas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, y le invito a toda la población salvadoreña a apoyar a nuestros atletas nacionales y también a seguir aportando al país, apoyando a todos nuestros emprendedores locales y principalmente a nuestro sector, que fue uno de los más golpeados por la pandemia 2019, y no olvidando que el COVID-19 no se ha ido. Acatemos todas las medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias. Me voy a una pausa. Cuando regresemos, como siempre, analizando el tema en el marco de los 2 años del cumplimiento de gestión del gobierno actual, vamos a hacer una lectura, una mirada puesta en el tema de la economía. Así es que quédese con nosotros. Me voy a una pausa con estas imágenes que están desde el sector de la avenida Jerusalén, para que usted tome en consideración cómo está también el tráfico por esta importante arteria. Pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Somos una plataforma de opinión periodística en la que buscamos, desde luego, interpretar, analizar los diferentes ángulos de los acontecimientos que marcan la pauta de las actividades políticas, económicas y sociales de nuestro país. En esta primera instancia, como ustedes bien lo conocieron, examinamos bien esta gran apuesta que se tiene dentro del área turística para dinamizar la economía del país y sobre todo también para potencializar aquellos rubros importantes de la nación que requieren del apoyo de una política pública bien clara y definida, tomando como referencia, desde luego, este campeonato de surf que está llevándose a cabo en el sector de la bocana de la playa El Tunco y también el Sunsal. Bueno, en esta segunda parte vamos a examinar ya otros elementos importantes en el marco del segundo año de gobierno del presidente Nayib Bukele, que de acuerdo a algunas encuestas y sobre todo algunas indagaciones hechas por LPG Datos muestran y colocan que la ciudadanía destaca el trabajo del presidente para enfrentar la pandemia, mejoras en salud y el manejo de la seguridad pública como aspectos muy relevantes. Más, le dan al presidente una calificación y aprobación del 86.5%. Para hablar de estos y otros temas, en el marco del análisis del tema económico, me acompañan 2 economistas. El doctor Carlos Acevedo, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Carlitos. Muchas gracias por la invitación, Ernesto. Un gusto estar siempre acá. Muchísimas gracias. También la economista Merlin Barrera, gracias por acompañarnos. Un gusto, Ernesto. Buenos días a todos y un gusto también compartir. Vamos a detenernos en esta segunda parte, primero para tomar como punto de partida estas valoraciones que, si bien es cierto, son elementos muy importantes de juicio, pero que expresan un poco el sentir y pensar de la ciudadanía, como lo muestra esta encuesta de la cual he comentado. ¿Cuál es la valoración a 2 años del gobierno del presidente Nayib Bukele en términos de ver lo positivo y seguramente lo desafiante que tiene la nación? Tienen la palabra ambos para desarrollar. Gracias, sí. Yo creo que hay en estos 2 años varios aciertos, ¿verdad? Y también desaciertos que vale la pena quizás recorrer rápidamente. Creo que desde un inicio, ¿verdad? Hubo excelentes señales hacia los inversionistas. Yo recuerdo que a un mes de iniciada esta administración, pues el presidente anunciaba que iban a retomar el estudio del Centro de Estudios de la OCDE para poder definir cuáles son las limitantes que tiene nuestro crecimiento y tratar de establecer algunas medidas de política pública. Creo yo que
hubo una misión por parte del presidente hacia Estados Unidos, donde se reunió con inversionistas, donde habló con congresistas, y creo que aquí lo más importante en esos primeros meses fue que dio esa confianza que el país necesitaba para poder crear un clima de negocios agradable, bueno, positivo para la inversión, que es uno de los grandes limitantes de nuestro crecimiento. Quizás posterior a eso, a partir del 9F, creo que marcó un punto de inflexión, porque ya las señales que se dieron no fueron quizás muy positivas. Y creo que con el problema ciertamente de la pandemia, pues que no es culpa de él, ni en particular de este gobierno, creo que ahí se comenzaron a dar una serie de desaciertos, a lo mejor, ¿verdad? Creo que si la economía se cerró demasiado tiempo, no, pues la historia lo va a evaluar. Pero yo sí creo que hay muchas cosas que digamos, sufrió la economía en este tiempo, como el caso de la pérdida de cerca de 80,000 empleos formales, ¿verdad? Las estimaciones, por ejemplo, de CEPALI, que van a confirmar la encuesta de hogares de propósitos múltiples del 2020, que todavía no se ha publicado, habla de cerca de 500,000 de salvadoreños que entraron en situación de pobreza, pobreza monetaria. Entonces creo yo que eso amerita un redoblaje de esfuerzos por parte del gobierno para tratar de aliviar y hacer cosas en función de la economía. Pero ¿cuál es el balance, digamos, que nos da ahora? Yo, por ejemplo, particularmente veo que la economía no tiene rumbo, ¿verdad? Creo que hay cosas positivas, como estos esfuerzos que acaba de mencionar la ministra de Turismo, estos campeonatos. Hay cosas buenas, creo yo, pero ciertamente, ¿cuál es la gran apuesta de este país? ¿Cuál es, por ejemplo, el enfoque que tiene la política de movilidad y logística? ¿Hacia dónde va, verdad? ¿Cuáles son los grandes proyectos que este gobierno tiene? Yo quiero decir que, por ejemplo, y quizás para cerrar mi primera intervención, ya son 2 años que es cerca del 40% del tiempo de esta administración. Entonces yo no veo un programa, un proyecto concreto, no veo un plan económico que esté enfocado a decir estas son las grandes áreas. En materia, por ejemplo, de educación, veo positivo que repartan computadoras a los niños, pero por un lado no se les da a todos, y por otro lado todo este tema de la falta de transparencia creo que pesa mucho en la administración, además de ciertos indicadores como, por ejemplo, los niveles de endeudamiento que el país está llegando, que ciertamente, digamos, no es del todo positivo. Ok, vamos a ver, Carlitos, cuál es tu fase introductoria a estos elementos que obviamente forman parte de ese balance y evaluación del estado de la economía actual. Bueno, yo coincido primero con Merlin en que no hay una hoja de ruta, empezando por desaciertos, ¿verdad? Una hoja de ruta clara. El plan Cuscatlán fue un caldo de cabezas ahí con pedazos, bueno, un Frankenstein en términos de diseño económico, con pedazos buenos que habían sido muchas veces plagiados de otros documentos, y pedazos que uno veía realmente de pésima calidad, que no aprobaban ni siquiera un ensayo de un estudiante de introducción a la economía. Pero eso no ha cuajado realmente en un verdadero plan. Ahora, tampoco es que un plan sea una condición suficiente para tener una política económica efectiva. Ya vimos que los 2 gobiernos anteriores, creo yo, que tuvieron excelentes planes quinquenales que se quedaron en el papel. O sea, el papel aguanta con todo. Entonces ya a la hora de la implementación, que es realmente donde se ve si funciona o no funciona, entonces tenían los planes, pero no hubo implementación. O sea, no es un instrumento per se para decir que teniéndolo uno va a ser. Sí, no te garantiza. Ahora, es bueno tenerlo y digamos, debería haberlo. Yo creo que los factores que más han afectado positivo o negativamente la economía, creo que son extraeconómicos en sentido estricto. Uno es el manejo de la pandemia. Yo creo que a pesar también de los primeros desaciertos iniciales y algunas metidas de pata, como decimos, creo que en conjunto el manejo ha sido bastante bueno. En particular, yo creo lo de la campaña de vacunación. Yo he visto, bueno, hace como 15 días tuve la oportunidad de ir a Honduras a impartir un seminario en el Banco Central, y ahí les preguntaba de vacunación y cero, ¿verdad? Estoy viendo El Salvador
cómo nos iba de bien. Entonces este manejo creo que ha sido bastante proactivo. Y obviamente la salud es una condición para la reactivación. Mientras no se logre la inmunidad del rebaño, no es posible. Es una condición sine qua non para hablar de... Sí, una normal. Entonces yo creo que ese es un buen punto por el lado de los positivos. Por el lado de los negativos, todo este tema institucional, ¿verdad? Ese pleito con los otros órganos, las tensiones innecesarias con respecto a Estados Unidos, siendo que ya tenemos la tercera parte de la población y todos los vínculos históricos y económicos con Estados Unidos, creo yo que no es realmente algo que le ayude a la economía. El Salvador necesita, además de la inversión, digamos, usual que hemos tenido, que ha sido baja en años anteriores, necesita como 600 millones anuales adicionales de inversión privada para generar un punto adicional de crecimiento. O sea, necesitamos incrementar. Y entonces, ¿qué inversionista va a llegar a un país donde hay esa institucionalidad precaria que tenemos? Entonces, eso hay que arreglarlo. Yo creo que iniciativas como esta de Surf City, que ya está en el plan Cuscatlán, creo que son buenas iniciativas. Yo creo que la apuesta por el desarrollo turístico de la costa es una apuesta adecuada. Hay que hacer inversión pública fuerte en el suministro de agua potable, procesamiento de aguas negras, etcétera, porque si no invertís en eso, no hay desarrollo, digamos, turístico. Entonces yo empezaría por ver un claroscuro, más o menos en esos términos en cuanto a la gestión económica. Sin embargo, partiendo de lo que presentaba al inicio como referente de análisis, el tema de la aprobación de la población es un punto de inflexión que se puede ver positivo bajo ese panorama claroscuro que decías, Carlos, y también Merly. Sí, yo creo que es innegable, ¿verdad?, la popularidad, y yo creo que en esa cúmulo de aciertos, por ejemplo, a mí me pareció muy bien que en plena pandemia, cuando la situación de las familias económica de las familias salvadoreñas, de muchas familias salvadoreñas, estaba en dificultades, el gobierno decidió, por ejemplo, darle $300. A mí me pareció muy positivo. Pero ¿qué hay con esas 100,000 personas que la Corte de Cuentas señaló que no aparecen en ninguna base de datos? O sea, 100,000 por $300 son $30 millones. Entonces, yo creo que estas políticas, como dar de alimentos a la población, también son positivas y obviamente han abonado en esa popularidad que tiene el presidente. Pero eso en ningún momento, Ernesto, digamos, oculta de que ciertamente en materia económica no hay un rumbo claro de hacia dónde va la economía. Yo pensaría que a mí realmente me da un poco de pena escuchar, por ejemplo, al presidente del Banco Central, y a propósito que Carlos fue presidente del Banco Central, que los avances que da en materia económica es que las remesas han aumentado. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Yo no digo que este no sea un indicador positivo, pero las funciones del Banco Central son mucho más allá de eso. Me parece a mí que cuando vemos a un presidente del Banco Central o un ministro de Hacienda decir que el crecimiento va a ser entre 5 y 6, y yo creo que quizás 6, eso es un poco como bastante opaco. ¿Por qué? Porque estos temas se hacen sobre base de metodologías, ¿verdad? Sobre corridas que hace el Banco Central en el sistema de cuentas y que son importantes para saber cómo es realmente el rumbo en que está la economía. Es decir, hay indicadores positivos, ¿verdad? Pero quizás vale decir que ninguno de estos indicadores positivos, como los incrementos en las exportaciones o los incrementos, por ejemplo, en las remesas, se debe a una política pública interna que esté reactivando la economía. Ni siquiera, por ejemplo, en mi opinión, este fideicomiso de Firempresa, ¿verdad? Que si bien puede ser importante y haya inyectado recursos, no tenemos un indicador
o una rendición de cuentas de a qué empresa se le dio, cuánto fue el empleo que se logró generar. Yo, revisando, por ejemplo, Ernesto, las estadísticas del Seguro Social, todavía hay 30,000 empleos formales que se perdieron que no se han recuperado. Entonces, son digamos, algunas cosas importantes que yo creo que a partir de la misma popularidad que usted menciona y obviamente de la correlación de fuerzas que hoy tiene ya el presidente con su partido en la Asamblea Legislativa, debería de aprovecharse para establecer un rumbo claro, donde todos estemos realmente conocedores de qué es lo que se está haciendo. Yo la misma pregunta se la he formulado precisamente a estos actores que están precisamente bajo la línea de acompañar al gobierno a través de la Asamblea Legislativa. Y ellos dicen que precisamente los primeros, digamos, métodos de trabajo es primero limpiar la mesa y comenzar a trabajar con lo nuevo bajo esta nueva visión que tiene la bancada CIAM, que es un modelo de trabajo diferente, porque antes lo que se hacían eran conversar y nunca se aprobaban ni hacían cosas. De hecho, esto ha llevado a aprobar una gran cantidad de préstamos para poderlos aplicar dentro de la política pública. Uno de ellos es el plan Nacer, Crecer, que es una apuesta que obviamente cuando la examinamos es parte de lo que otros países como Costa Rica hicieron hace tantos años, y ahora el haber invertido en educación y en salud estamos viendo los resultados. Uno. Segundo, el trabajo de apoyo a todos aquellos sectores vulnerables, como por ejemplo la microempresa, a través de los programas que tiene Bandesal y también con AMITE, y así podría sumar otros elementos que argumentan ellos son las características de este gobierno, que es armas tomar, hacer las cosas inmediatamente. Vamos a hablar de eso, del tema de capacidad de deuda. Obviamente que el tema de la deuda ha crecido, según lo expresan ustedes como economistas, y otros elementos importantes. Me piden una pausa para que nos ampliemos y hablamos de este tema. ¿Les parece? Voy a comerciales, regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bien, no sé si me quedé bastante claro con el planteamiento por el cual quiero someter el tema de este modelo de actuación que tiene la bancada con la aprobación de préstamos para ejecutar obras que se tienen ahí precisamente en ese portafolio, Carlos. Decía, las características de este gobierno es armas tomar, hágase inmediatamente. Bueno, en cuanto a esa modalidad, a nivel de anécdota, me llamó la atención, el otro día vi la respuesta que le daba el vicepresidente de la Asamblea, Rodrigo Ayala, se llama, un jovencito de 32, sí. A Margarita Escobar, y me quedé súper agradablemente impresionado con la respuesta de él. O sea, el nivel de articulación de ideas, el control, digamos, emocional, la argumentación, el conocimiento que tenía detrás, realmente me impresionó. O sea, yo no recuerdo haber visto algún vicepresidente de la Asamblea Legislativa con esa calidad de exposición y argumentación. Sí. Pero bueno, no sé. Yo tuve la oportunidad de conocer a Rodrigo en la campaña. Bueno, le examiné mucho los perfiles, acá creo que a la mayoría, ¿no? Y sí destacó muchísimo por eso. Una persona muy bien articulada y muy bien preparada. Sí. Es más, el vicepresidente de la República, el ex vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Smith, a su nombramiento ya en el cargo, elogió mucho el rol y la preparación de él para estar al frente de Rodrigo. Bueno, ahora te digo, yo no conozco a los demás. A él de casualidad fue que vi el video ese. Pero si realmente hay otra gente en la bancada de Nuevas Ideas, así del corte de él, no solo la juventud, sino la preparación, la articulación, yo pensaría que se pueden obtener mejores cosas. Ahora, aquí tenemos el problema del talón de Aquiles del gobierno, es el tema fiscal. Pero ¿cuál fue la argumentación que te llevó a pensar de que sí están claros en lo que quieren?
Bueno, en el caso específico de él, lo que la diputada Margarita Escobar le reclamaba es que habían desechado el proyecto de ley que había hecho, bueno, la anterior legislatura sobre la promoción de la industria naranja, ¿verdad? La cultura, los medios. Y él decía, bueno, me recuerdo como unas 2 o 3 cosas. Una, el proyecto era copiado de Colombia. No había un esfuerzo de tropicalización a la realidad de El Salvador. Segundo, se había discutido ya en 3 reuniones de la comisión y la diputada no había llegado a ninguna. Y estaba hablando, ¿verdad? Entonces la invitaba a que se apersonara. Luego dijo que no tenía sentido él, ¿verdad?, una ley de promoción de la cultura si no conocíamos el ecosistema cultural del país. Y entonces recordó que el año pasado, cuando el gobierno quiso ayudar monetariamente al sector ese de la cultura, ni siquiera sabían a quiénes ayudar, no había un censo, no había nada. Entonces, pero realmente muy articulado. Entonces. Pero bueno, el tema es que aprueben lo que aprueben, o sean de la capacidad que sean, el país tiene una restricción presupuestaria que es un problema para cualquier gobierno. Hay que reconocer que ya cuando el gobierno entró había una deuda, bueno, encontró sobre la mesa más de 18,000 millones de dólares de deuda. Además, todo el tema del ajuste fiscal se ha venido posponiendo por lo menos desde principios de Funes, sino desde antes. Entonces, claro, este gobierno entra y se encuentra con esa acumulación de problemas que no resolvieron los gobiernos anteriores y que tienen que resolver. Ahora es inexorable el ajuste. Entonces está el tema de la negociación con el Fondo Monetario, que yo en lo personal creería que no va a haber acuerdo, pero no sé, ¿verdad? Pero ahí es un tema complicadísimo, ¿verdad? Y luego el aumento de deuda que se ha dado a partir de la entrada de la actual gestión, que en gran medida se debe, hay que reconocer, al tema del impacto de la pandemia. Ahora, el déficit del año pasado cerró en 2.500 millones de dólares y eso automáticamente aumenta en ese monto el stock de deuda que se traía de antes, más lo que se acaba de aprobar la semana pasada, fue los otros 3.300, 1.400 millones. Entonces, yo creo que el país ya no, el año pasado, claro, también por tema de la caída del PIB, el pago de intereses, solo el pago de intereses sobre la deuda fue más de 4 puntos del PIB. Claro, eso se explica en buena medida por la caída del PIB, pero también por el aumento del servicio de la deuda. Entonces, yo no quisiera estar en el pellejo de Alejandro Zelaya de ver qué malabarismos hago para que la caja fiscal no truene antes de que termine la gestión, ¿verdad? Por no decir, no truene este año, ¿verdad? Si no se llega a algún arreglo con el fondo. Hay mucha deuda social en esto, decía la ministra de Educación. Yo creo que esto es el ejemplo de lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo en el país. Yo aquí quisiera decir que con este tema de limpiar la mesa y aprobar, digamos, nuevos financiamientos, tener nuevos préstamos aprobados o tener recursos financieros para echar a andar políticas públicas no es sustituto de la política pública. Es decir, estos préstamos ciertamente tienen una estructura que se negocia con cada organismo, pero deben de responder a una línea de trabajo que debe establecer el gobierno. Entonces, yo por lo menos no creo que aprobando préstamos es que vamos a solucionar los problemas de la gente si no tenemos una hoja de ruta de cómo hacer las cosas. Es como que usted tenga muchos problemas y va a conseguir dinero, le dan $100,000, pero usted no tiene claro ni cómo los va a gastar. Lo único que hace es aumentar su deuda, complicar la situación futura de sus recursos, por supuesto, con todo el incremento de intereses que vendrá. Pero aquí yo creo que lo que yo veo en la Asamblea es un poco
sustituir el establecimiento de planes y políticas públicas con la aprobación de deuda y de préstamos, tanto de organismos multilaterales como bilaterales. Entonces, aquí creería yo que es importante definir cuál es esa política pública. Y yo creo que otro grave error, en mi opinión, es tratar de reservar todos los planes. Porque aquí realmente, si son el gobierno de la gente y si gobiernan para un pueblo, lo menos que debemos de conocer nosotros es cuáles son esos planes. Por ejemplo, han reservado los planes de salud, los planes en educación, los planes en seguridad pública, y entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros saber? Yo solo recuerdo y venía hoy pensando que hace muchos años, cuando fue una delegación de aquí a Singapur a ver un modelo famoso de Singapur, una de las cosas que realmente impresionó a esa delegación es que desde el taxista hasta el ascensorista, hasta cualquier funcionario, conocían cuál era la ruta 2020 de ese país que había establecido. Entonces nosotros creo yo que necesitamos saber, y no es para criticar, sino que para construir sobre la base de esos planes, pero sí me parece importante conocer, pues, y le pongo el último ejemplo. La semana pasada aprobaron un fideicomiso sin recursos para la reactivación del agro, ¿verdad? Pero se anunció el plan de reactivación del agro, pero lo único que se tuvo fue la aprobación de un fideicomiso de 600. Yo no he visto una acción que diga qué van a hacer con los de hortalizas, con los ganaderos, con los de granos básicos, con los de pesca. Solo es una estrategia de aprobación de recursos, pero no de establecer políticas públicas. O al menos, si se tiene, no nos lo dan a conocer a nosotros, ¿verdad? A ver, y este acercamiento con China, voy a correr en el tiempo porque es nuestro peor enemigo, y este acercamiento con China, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista? ¿Podría China, a partir del tema de la cooperación, sustituir a uno de los grandes cooperantes que es el caso de Estados Unidos, o que ha sido históricamente? Bueno, yo era partidario de romper con Taiwán y cambiar hacia China desde hace como 20 años, ¿verdad? Okay. Y me llamó la atención que no Entonces, fue... ¿estás satisfecho con lo que se está haciendo ahorita? Bueno, digamos, en términos del giro, creo que bueno, Taiwán ya está totalmente aislado en la comunidad internacional, ¿verdad? Estados Unidos mismo reconoció a China en 1978, creo. Sí. Y a nosotros nos dicen, no, con China no, pero ellos sí, ¿verdad? Y el mayor... Hay razón del presidente de decirle eso entonces a los gringos, ¿no? Decirle, mire, ¿por qué ustedes y por qué no nosotros? Sí, quizá habría que decirse los términos todavía más polite, digamos, pero sí tiene razón, ¿verdad? Los gringos dicen, ustedes no, pero nosotros más sí, diplomáticos, vean, porque la diplomacia es... Y ellos tienen el superávit comercial de China más fuerte es con Estados Unidos, ¿verdad? Y el déficit comercial de Estados Unidos más fuerte es con China. Entonces yo creo que ese giro sí ha estado bien. Ahora, hay que tener en cuenta que China, no, como ningún país del mundo, hace nada desinteresadamente. Pero, digamos, los 500 millones esos de que decía el presidente que eran 2 milenios sin contrapartida, yo creo que es dinero bienvenido, ¿verdad? Y aunque se le critica a China, que no sé hasta qué punto sea cierto, de que ella lo pone todo, ¿verdad? Incluso hasta trae la mano de obra, que es un condicionamiento también usual en los préstamos de los países. Normalmente la mayoría de países cuando prestan con esas condiciones, ¿verdad? De aprovechar al máximo los recursos del país que da el préstamo. Estados Unidos en eso ha sido un poco diferente. A Fumilenio, por ejemplo, no exigía traer trabajadores de Estados Unidos para la implementación de los proyectos, pero es usual en la comunidad internacional. Entonces, pero yo creo que aún así, con esas condiciones, si China nos permitiera una inversión fuerte de, no sé si un estadio, como le dieron a Costa Rica, o una refinería o algo, yo creo que es mejor eso que nada, y algún empleo indirecto si se genera. En cuanto a posibilidades de préstamos, China es conocida también por no prestar así en condiciones muy favorables. Djibouti, el pequeño paisito africano, le tiene embargado casi todo el territorio de Djibouti porque no le puede pagar los préstamos que le hizo, ¿verdad? No sé, digamos, bajo qué condiciones se haría eso aquí en El Salvador.
Pero en principio yo sí veo positivo la apertura china y creo que, pero debería ser dentro de una política armoniosa de diversificación. O sea, el hecho de que nos abramos a China no quiere decir que nos peleemos con el otro, ni viceversa. Aunque creo que Estados Unidos también es receloso y no ayuda a la diversificación armoniosa. Bueno, pero ahí viene la autopregunta que tú decías, ¿verdad? ¿Por qué tú? ¿Por qué ustedes y por qué no yo? Quiero conocer la opinión también de Merlin, pero me están pidiendo la pausa y regresamos con eso. Sí, Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Merlin, el tema de la cooperación china no deja de, digamos, correr sobre la base de mucha incertidumbre por algunos sectores, pero también con el beneplácito de la apuesta, como lo dice un economista de mucho respeto, que es Carlos, al sostener que era lo que toda la vida se estuvo esperando, ¿no? Sobre todo cuando se trata de reconocer que en el ranking mundial es una de las economías número 1. Yo coincido plenamente con lo que Carlos ya expuso y nada más quisiera agregar que yo creo que no se trata en materia de política exterior, no se trata de sustituir a un socio por otro, ¿verdad? Yo creo que el reconocimiento hacia la potencia que es China y hacia el apoyo que podríamos tener, no solo en materia de apoyo financiero, sino en todo el desarrollo tecnológico que tiene China, que es una potencia. Bueno, las vacunas que nos estamos poniendo son precisamente de China, ¿no? Entonces no se trata de cambio uno por otro. Yo sí creo, ¿verdad?, que aquí quizás no fue lo más acertado poner un poco en comparación, esto se compara con dos fomilenios, porque la verdad que no se trata de quién me da más en todo esto, sino que al contrario, cómo tenemos una política exterior que aproveche al máximo a todos nuestros socios comerciales. Y yo creo que aquí a veces, ¿verdad?, suponer que una sustitución de un socio como Estados Unidos por China va a ser automática es un error, porque en materia de exportaciones yo no voy a dirigir el total de mis exportaciones de hoy y mañana las voy a vender a China, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros exportamos? Fundamentalmente azúcar y confección, que es el grueso de nuestras exportaciones. ¿Cómo vamos a venderle confección a China si ellos producen Te ponen barcos enfrente? Una décima parte de nuestro costo de producción. Entonces no podemos. Además, hay temas culturales y hay temas más importantes de requerimientos técnicos. Hay temas que tienen que ver con transporte. Usted ha tenido aquí a transportistas que han mencionado que los transportes se ha triplicado y cuadruplicado el precio. Entonces, no es esto, no se trata de esto. Yo creo que la política debería de ser cómo manejamos que esto de las exportaciones no es automático, que mañana vamos a cambiar todo el destino de nuestras exportaciones. Hay temas de cumplimiento de requerimientos técnicos que hay que conocer culturalmente, hay que conocer también cuál es el mercado en China. Entonces estos temas pues no se sustituyen de la noche a la mañana, sin considerar también que así como nuestras principales destinos de exportación es Estados Unidos, nuestro principal destino de las importaciones también es Estados Unidos. Entonces no podemos estar diciendo aquí yo acabo y me voy con otro, ¿verdad? Entonces yo sí creería, ¿verdad?, que también en materia de política exterior deberíamos de tener claridad respecto a cuál es esa estrategia y cuál es la apertura que debemos de tener de relacionarnos con los otros países del mundo. Carlitos, el tema de la recaudación fiscal es uno de los elementos claves a la hora de poder hablar de qué es lo que vamos a hacer de cara a una agenda a futuro. ¿Cuál es el examen que pasas a 2 años de gobierno sobre el tema fiscal? Hemos hablado del tema de deuda que sobrepasa
Oficialmente el discurso es de que estamos incluso bajando la deuda. Eso me lo decía el ministro de Hacienda la vez anterior que hablábamos del tema. Si ves los números, ciertamente la recaudación de IVA de lo que va del primer cuatrimestre es bastante superior a la del periodo anterior. Pero yo esto lo veo vinculado, puede ser en parte a un esfuerzo de fiscalización mayor de Hacienda, pero creo que sobre todo se vincula a una reactivación por el lado de las llegadas de remesas y del aumento de exportaciones. Las exportaciones han aumentado, me parece, casi 28% en el primer trimestre o cuatrimestre, no recuerdo, con respecto al periodo anterior, y las remesas casi 50%. Entonces, claro, esa inyección de dinero que no depende de nosotros, como decía Melina al comienzo, sino que depende de lo que nos mandan de Estados Unidos, pero le inyecta recursos que a su vez incentivan consumo y sobre eso cae IVA. Entonces, yo creo que por ahí se ve el aumento. En renta no, en renta estamos recaudando, o habíamos recaudado el primer trimestre y casi lo mismo que el año pasado. Una política de persecución a la evasión y a la elusión, ¿no ves correcto? Porque en el país ha sido también como la factura pendiente en esta materia, ¿no? Suena feo eso de persecución. Yo lo plantearía en términos de... Perdón el término, pero lo veo así. De cumplimiento de las obligaciones tributarias. Okay. O sea, no tenemos una cultura muy afianzada de pago de impuestos. Eso hay que trabajar bastante en eso. O sea, una lucha por combatir la evasión y la ilusión. Sí, pero no solo se trata... más diplomático, pero... Sí, no solo se trata, digamos, de que paguen más los que siempre están pagando, sino de que paguen todos en base a un principio de equidad horizontal y vertical, o sea, que cada quien pague de veras de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, yo veo bastante comprometido al ministro Zelaya en esto. Le deseo la mejor de las suertes. No es una tarea fácil, hay costos políticos y además siempre hay que tener un cuidado en mantener el balance, que si vos apretás mucho, por ejemplo, vía mayores impuestos o mayor fiscalización a la inversión, la puedes ahuyentar, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, por querer recaudar más, terminar recaudar menos porque se va a inversión o deja de venir inversión que podría haber venido. Entonces, hay que mantener ahí un balance que no es fácil. Ok, Merlin, reflexiones finales, porque lastimosamente me quedo con el sabor de seguir un poco y haber planteado un orden más de lo que podríamos haber hablado, pero fuimos muy puntuales en los aspectos que nos llevan a considerar de que se necesita un poquito más de claridad en la definición de políticas económicas, que es lo que tú decías. Sí, yo creo que es importante aprovechar este segundo año que se cumple, ¿verdad? Como para redefinir precisamente cuáles van a ser esos planes que vamos a establecer para el resto de la administración y para el futuro, ¿verdad? Creo que hay cosas positivas, como algunos de los programas que hemos mencionado, que en principio a mí me parecen muy buenos, muy acertados y que van realmente a la raíz de los problemas. Por ejemplo, ¿quién va a estar en contra de invertir en educación? Pero ciertamente creo que es importante definir planes concretos, políticas públicas y sobre todo tratar de procurar ser transparente, transparentar lo que se está haciendo y también las cuentas con la población. Palabras de concluyentes. Bueno, yo simplemente diría que hay que apoyar a todo gobierno en aquello que le ayuda a la población. O sea, estar boicoteando por boicotear, porque no me gusta, porque es de otro color político, eso creo que no. O sea, tenemos que realmente unirnos como país. La crisis que tenemos encima hay que sacarla, enfrentarla todos juntos. De una manera también crítica, pero constructiva. Creo que ese sería mi mensaje final. Okay. Les agradezco a ambos el que me hayan acompañado así de manera muy rápida a examinar desde luego el tema de la economía en el marco del cumplimiento de 2 años de gobierno. Gracias, Merlin, gracias, Carlitos. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.